una humillación o que es un oportunismo ideológico presidencial para justificar, disfrazar ayuda monetaria al régimen cubano? Tu opinión es la que vale, desde luego. María Amparo, ¿cómo te va? Muy buenas noches ya. Muy buenas noches, Pepe. Todo eso y más. Me parece gratuito y artero el ataque que hace el presidente a la UNAM. Concuerdo, suscribo el comunicado que firma el rector Enrique Graue. Me parece lamentable cómo se ha expresado de la UNAM y del personal médico que ha nutrido durante años, ya, bueno, ya casi un siglo, ¿no? A nuestro país. Y yo le preguntaría a López Obrador, oye, ¿y dónde quedó eso de que pues los especialistas y el conocimiento no sirven de nada? ¿Dónde está eso de que 95% lealtad y 5% conocimiento? A los médicos y al personal de salud sí lo necesitamos, ¿verdad? Y pues la otra cosa, Pepe, te diría es que realmente vivimos en la república de los otros datos. Ya deberíamos de instituir esa secretaría, no un INEGI, sino el Instituto de los otros datos. ¿Cuántas plazas hay? ¿Con qué salarios? ¿En dónde están? ¿Con qué especialidad? Se puede culpar si es que es cierto que los médicos no quisieran ir a esas poblaciones en donde está el narco, pues prácticamente gobernante. Ahí van a mandar a los cubanos. ¿Va a haber transparencia o nos las van a reservar a dónde van a ir los médicos por cuestiones de seguridad nacional, tal y como confirmó el día de ayer la Suprema Corte de Justicia con respecto a las vacunas? Yo, como ciudadana, sí quisiera, aunque no soy del gremio de los médicos, quisiera saber si realmente a esos médicos se les van a pagar 120,000 pesos y a nuestros médicos que se han formado en las diferentes universidades, particularmente en la UNAM, pero también en el Poli, en la Salle, en la Anáhuac, etcétera, les dan esos salarios. Tercero, Pepe, porque sí, realmente de repente, pues sí cala la palabra presidencial, la falta de empatía que ha mostrado con los médicos y con el personal de salud del presidente López Obrador durante toda la pandemia. Nunca lo vimos en los hospitales, nunca lo vimos acompañado de los médicos, nunca lo vimos diciendo tenemos que combatir esta idea de que México tiene el primer lugar en letalidad de personal de salud por la pandemia. Y finalmente, Pepe Cuarto, la falta de cumplimiento de la promesa a ese personal que se contrató y que se la jugó en la primera línea en la atención a la pandemia, y les prometieron que terminando la pandemia tendrían sus plazas aseguradas, y hemos visto en los últimos tiempos cómo se manifiestan los médicos, las enfermeras, los camilleros, etcétera, que perdieron su trabajo porque hoy afortunadamente a los mexicanos no nos hacen falta tanto los hospitales. Y así podría seguir, Pepe, en efecto. Bueno, María Amparo, se le olvida al presidente que cuando estábamos en la crisis de la pandemia y médicos, enfermeras, trabajadores sanitarios estaban en el primer frente de la batalla, aún a riesgo de su propia vida, no en pocos casos, esos médicos, esos verdaderos héroes, de su propio bolsillo compraban el equipo de protección para cuidar su vida en riesgo cuando el gobierno no se los podía dar. Tuvo que ser adquirido por el personal. Se le olvida al presidente que se recortó personal por recorte de presupuesto. Es decir, ¿dónde quedó el dinero de la rifa del avión presidencial que era para asuntos médicos? Me comentan observadores de todo esto. Así es, las redes están llenas de casos de estos, algunos platicados por los propios médicos, otros como el exministro José Ramón Cosío, que en efecto tiene razón, si cumplimos la ley, pero el presidente dice que pues la ley no es necesariamente justa y por lo tanto no hay que cumplirla, deberían de exhibir sus credenciales médicas, que no lo hicieron cuando vino una oleada en la primera ola de la pandemia. Pero, Pepe, todo esto que estamos comentando, pues es propio de la política, uno, de opacidad, propio de la política que nos esconden
sobre las condiciones en las que trabajan, pandemia o no pandemia, los médicos mexicanos. Aquí no se trata, no está siendo uno anticubano ni mucho menos. Bienvenidos todos los que quieran aportar y sobre todo a nuestro sistema de salud, Pepe, pero esto que se está haciendo al gremio del personal de salud, a todos los sanitarios en este país, es realmente lamentable y creo que en algún momento lo va a lamentar el país, el presidente. Y ya estuvo bien, Pepe, llevamos 3 años y medio de gobierno, que se siga culpando al régimen neoliberal de que nos dejaron un déficit de médicos. Yo no sé, y le pregunto de manera muy seria al presidente López Obrador, ¿cómo va a dejar en términos de personal humano, de recursos humanos, al sector público después de la austeridad republicana mal entendida y después de la destrucción institucional y la falta de competencia en los nombramientos de su administración? Realmente me lo pregunto, pero estamos hablando ahora de los médicos, así que toda mi solidaridad a ellos, y me parece muy injusto. Ojalá y rectifique, pero Pepe, bueno, a ti ya te mandaron decir una vez la semana pasada que no va a rectificar. Seguramente caeré en tu misma canasta. Gracias, María Amparo Casar. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Pepe. Hasta el próximo martes. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.